Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no va a afectar a los trabajadores y le pidió a la Cámara de Diputados explicar cuál es el uso que tienen actualmente estos fideicomisos y en qué lo van a usar ellos después en el gobierno federal, después de que pasen a las arcas de la tesorería de la Federación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos momentos. En el Poder Judicial no creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso. Y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando y acumulando cada vez más. Y ahí se tiene, es un guardadito. Entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Ayer el Poder Judicial pues negó que no vaya a afectar a los trabajadores, porque algunos, le decía, son fondos que van a pues ser utilizados para las pensiones o para el retiro de muchos trabajadores del Poder Judicial. En fin, son fideicomisos que además, según lo que se ha dicho, también son aportaciones de los propios trabajadores o recursos del Poder Judicial que no tienen que ver con el presupuesto de este poder de la Unión. Vamos a platicar más a detalle de lo que podría venir si se aprueba esta extinción de los fideicomisos en la Cámara de Diputados, ahora que pasa al Pleno la próxima semana. Vamos a hablar del tema con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Mario, con el gusto de estar contigo, como siempre. Gracias, como siempre, por estos minutos. A ver, ¿qué te parece de entrada todo el asunto? Se veía venir que el gobierno federal, a través de sus diputados, pues le quitaran estos recursos o intentaran quitárselos, como todo parece va a suceder después de que se pase esta ley en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero después vendrán las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos y la Corte pues tendrá que ser juez y parte, ahora sí que en un tema que le incumbe directamente. ¿Cómo ves? Indudablemente esto es parte de esta narrativa de ataques al Poder Judicial de la Federación que ya veíamos venir. O sea, no nos sorprende en ese sentido, pero lo que sorprende es que esta iniciativa que presentó Ignacio Mier, que ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto, empieza a dejar distintos argumentos para impugnarla. Porque, por ejemplo, la comisión ordinaria en la Cámara de Diputados que debió haber discutido y aprobado, debió haber sido la Comisión de Justicia y no la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es decir, ya podemos empezar a considerar violaciones al proceso legislativo. Esto con independencia de que también se estén afectando derechos adquiridos de miles de trabajadores al interior del Poder Judicial de la Federación. Esas expresiones del presidente de la República, que las repiten de forma constante legisladores de Morena, militantes y simpatizantes de este partido político, o sea, realmente no tienen un sustento, porque los fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación son totalmente públicos, comiso público, son transparentes, se someten a los ejercicios de rendición de cuentas. Hay que entrar a las páginas de la del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte para conocerlos y ver el destino de cada peso que se tiene en esos fideicomisos. No es para estar de alguna forma solapando, como ellos dicen, privilegios. No, son derechos adquiridos de los trabajadores, no tiene que ver con temas específicos de privilegios, como les llaman,
de las ministras y de los ministros, porque inclusive hay fondos destinados para la administración de justicia y por supuesto que se verían afectados no solamente derechos adquiridos de los trabajadores, se verían afectados también distintas áreas del Poder Judicial de la Federación, que esto implicaría afectación a la autonomía e independencia y no podrían estar cumpliendo cabalmente esta obligación que tienen para administrar justicia, que es una obligación constitucional que tiene el Poder Judicial de la Federación. De ahí que realmente esta iniciativa del diputado Ignacio Mier, este dictamen de la Comisión de Presupuesto y que de forma inminente va a ser aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, realmente se parte de la venganza, pero no de un diagnóstico serio. Ahora, ¿se promoverán estas acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición, entre otras cosas por estos asuntos que decías que no debió haber pasado por la Cámara de Comisión y por la Comisión, de Presupuesto, sino por la Comisión de Justicia? Por estas y otros temas seguramente se generarán estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Hay algún antecedente en el que la Corte haya tenido que resolver? Porque me imagino que va a resolver sobre ese tema, que además es de su principal importancia, pero hay antecedentes en los que tengan que resolver sobre un tema que le incumbe directamente, como es el caso de los fideicomisos. Sí, por ejemplo, ya son ahorita 4 años que estuvo discutiendo las acciones de inconstitucionalidad, nos recordarás, sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sí. Entonces, ahí tenemos un antecedente reciente en donde la Corte podría ser, entre comillas, juez y parte, porque aunque la Corte no presentó esta acción, no tiene la facultad para ello, finalmente la conoció y lo que ellos pudieran en su momento estar decidiendo también podía, en su caso, afectarles o beneficiarles. Y la Corte finalmente resolvió en el sentido de estar determinando que va a haber servidores públicos que no se les pueden afectar sus derechos adquiridos, y esto es parte de lo que se sigue atacando a la Corte. Entonces, yo no tengo ninguna duda que de esas acciones de inconstitucionalidad que se presenten, de esos amparos que se presenten, se van a ganar. Y esta reforma se va finalmente a declarar su invalidez. Y esto será parte de esta narrativa ahora para el próximo año y seguir tratando de tener la mayoría calificada de Morena y sus aliados para poder reformar la Constitución y poder estar sometiendo a votación popular directa la elección de jueces, magistrados y ministros, que al final eso es lo que le apuestan a este debilitamiento al Poder Judicial, porque no hay una sola expresión en donde se diga que esta eliminación de los fideicomisos es para fortalecer al Poder Judicial de la Federación. No, simplemente se habla de austeridad, pero luego, y el destino de esos 15,000 millones de pesos se van a la tesorería y luego pues resulta que se van a la tesorería en un año electoral muy conveniente políticamente para el partido en el poder. Oye, y si pasara en el Pleno, la próxima semana, como todo indica, va a ser esta ley para que estos recursos de los fideicomisos del Poder Judicial pasen a la Tesorería de la Federación. En tanto se resuelve el tema de la inconstitucionalidad de esta ley y demás, sí, los recursos sí pasan formalmente a la Tesorería de la Federación, y ya después, si se logra echar abajo esta ley, esta legislación, pues regresarán, ¿o cómo es el asunto? Exactamente. O sea, número uno, esta reforma tiene que ser aprobada por ambas cámaras y también sancionada por el presidente, aprobada por el presidente y publicada lo antes posible. Y digo lo antes posible porque estamos hablando de que se requiere tener aprobada para que se pueda entonces ya estar empezando a discutir la ley de ingresos y al final el presupuesto de egresos del próximo año, que esto tiene que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Por eso es que les urge tener la aprobación, es decir, en el momento que se llegue a cabo esta aprobación, se van a tener ya los plazos para presentar las acciones de inconstitucionalidad y los amparos, 30 días, es decir, para noviembre, yo calcularía, hacia finales de noviembre se estarían venciendo esos 30 días, e implicaría la posibilidad de que a finales de noviembre o principios de diciembre la Corte y también jueces de distrito que conozcan los amparos pudieran estar decretando la suspensión del acto reclamado. Es decir, para que sigan manteniendo esos recursos en el Poder Judicial y no se vayan a transferir a la tesorería hasta que se resuelva.
Ujú. Pues ahí está el tema, ya veremos qué sucede la próxima semana, si finalmente sí se aprueba esta ley, que todo apunta a que así va a ser, y lo que procederá después con respecto a estas acciones de inconstitucionalidad. Estamos en contacto y gracias, como siempre, Francisco. Muy buenos días. Con gusto, Mario, y buenos días, fuerte abrazo. Que estés muy bien, es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, y bueno, pues este tema tan polémico, el del Poder Judicial, los fideicomisos y el presupuesto, porque ya le decía hace rato en el editorial que no solo son estos 15,000 millones de pesos que están en el presupuesto en los fideicomisos de la Corte y del Consejo de la Judicatura, sino los otros 15,000 pesos que le van a recortar en el presupuesto 2024. En fin, es un golpe por dos vías, el de Morena y el del gobierno de la 4T al Poder Judicial.